Buenas noches, hermanos. Llegué un poco tarde, no alcancé a saludar a todos. Simplemente pude orar con los hermanos que estaban atrás. Es un lindo momento siempre el que uno pasa en oración. Y no solamente uno ora, sino que también disfruta de la comunión con los hermanos. Eso nos hace muy bien, y orar unos por los otros es algo tan bueno. Y como bien también decía en la oración, qué bueno que es poder aprender algo más de la palabra de Dios y sobre todo conocer un poco el plan de Dios, lo que Dios desea que sus hijos cumplan, que es lo que venimos desarrollando en esta serie, que esta serie está basada en el texto de Salmo 143:10. Enséñame, oh Jehová, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe por sendas o caminos de rectitud. Y entre esos subtemas hemos visto, por lo menos hasta ahora, 6. La voluntad de Dios es. Yo pude estar el jueves pasado en donde Edgardo Jaime tomó, ¿se acuerdan el título? Enséñame a, ¿y qué era? A ver. A callar para silenciar. Vieron que lo pregunté porque vieron que el título es medio como ¿y de qué habló? Cuando es, ¿se acuerdan? Acatar para silenciar. Ese era el tema que desarrolló nuestro hermano Edgardo el jueves pasado. Y haciendo un repaso un poquito de lo que él habló y que era la voluntad de Dios, indudablemente acatar estaba para silenciar. Habló mucho de nuestra manera de conducirnos en la vida. ¿Cómo debemos vivir los hijos de Dios para silenciar, para que nadie tenga algo malo que decir? Básicamente nos animó a llevar una vida irreprensible, que nadie tenga algo que señalarnos, que acusarnos. Ese fue un poco el resumen del mensaje. Y mencionó muchos textos. Y algunos textos de estos hay que guardarlos en el corazón. Como ser el de 1 Pedro 2:12, 2:15. El 12 dice que nos hable, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Después habló también en el 2 versículos antes, el 12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Qué tremendo. Así debe ser nuestra conducta, que nadie nos pueda señalar. Es más, en Tito, que también lo mencionó, en Tito capítulo 2, en el 2:7 le habla mucho a los jóvenes. Dice: exhorta a los jóvenes a que sean ejemplo en todo, presentándote tú, dice, como ejemplo en la enseñanza, mostrando integridad. Palabra sana, irreprochable salga, dice, de vuestra boca. Pero dice, de modo tal debemos vivir que el adversario no tenga nada, dice, que se avergüence y no tenga nada de qué acusarnos. Eso fue un poco el resumen de lo que habló nuestro hermano el martes pasado. Eso lo tenemos que llevar también a nuestro corazón. Y cuando uno ve la clase de vida que debemos llevar, tan irreprensible, sinceramente yo decía: Señor, esto para los cristianos es difícil vivir de esa forma. Y es más, sentía como que Dios me decía:
es imposible en la carne. Es imposible humanamente vivir así. Es imposible. La única forma de vivir así es viviéndolo con el poder, con la gracia del Espíritu Santo. Vino a mi mente el martes pasado ese texto hermoso de Hebreos. Hebreos capítulo 13, verso 21. La única forma de poder llegar a hacer la voluntad de Dios y vivir esa clase de vida es como dice Hebreos 13, 21. Dice Dios nos haga aptos en toda cosa buena, para que hagáis su voluntad. Y fíjense, haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Él, por Jesucristo, a Él sea la gloria. Él es el único que nos puede dar la fuerza. Necesitamos la llenura de Dios para vivir de esa manera. Pero en esta noche nos toca algo que es conocer la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios es gozarse en la salvación. Está un poco ligado. Gozarse en la salvación. Ese es el tema que en pocos minutos, la verdad que quiero ser muy corto, pero práctico, y a la vez que Dios llene nuestra necesidad, que aprendamos. Es bueno hablar de conocer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque esto nos da autoridad y nos da confianza en el momento en que oramos. Vieron que a veces no la tenemos clara, a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Hay situaciones a veces que nos cuesta descubrir la voluntad de Dios. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios y conoce con claridad cuál es la voluntad de Dios, es como dice Juan: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces eso nos da confianza cuando uno va a orar y puede decir como el martes pasado: Señor, ayúdame a vivir esa clase de vida, porque yo sé que eso es lo que vos decías para mí. Entonces, Señor, dame esa fuerza, dame esa plenitud que necesito para vivir así. Y en esta noche el tema es gozarnos, en realidad es alegrarnos. Lo que me han asignado a mí era alegrarnos en la salvación. Y yo quisiera cambiar un poquito el título, pero más que el título es cambiar un poquito la palabra. La palabra alegrarse por gozarse es gozarnos en la salvación. ¿Y por qué me gustaría cambiarlo? Porque alegrarse, la palabra alegrarse es sentir alegría. Y la alegría o felicidad en el mundo es el resultado de las circunstancias externas. Nos sentimos alegres, nos sentimos felices cuando las cosas nos van bien. Cuando pudimos cambiar el auto, cuando tenemos salud, cuando tenemos trabajo. Cuando las cosas van bien estamos felices, estamos contentos, logramos un propósito, logramos una meta. Pero hablar de gozo es mucho más profundo. Cuando hablamos de gozo es algo sobrenatural, algo que viene a nuestra vida y que llena todo nuestro ser. Es algo que nos mantiene alegre, nos mantiene en paz, aún en las situaciones más adversas o más difíciles. Estamos con paz interior, con alegría en el corazón. Eso lo podemos ver en muchos pasajes de la palabra de Dios, pero especialmente en el libro de Hebreos. Ahí vemos a los primeros discípulos del Señor que aún estando en cárceles, siendo azotados. En el capítulo 5 vemos la experiencia de los primeros discípulos. Dice que fueron azotados, fueron castigados. ¿Y saben cómo dice?
uno de los versículos dice que salieron, después de haber sido castigados del concilio, dice, gozosos de haber sido parte del sufrimiento por la causa de Cristo. El gozo estaba ahí, a pesar de una situación tan difícil y tan adversa. Por eso me gusta cambiar la palabra gozo más allá de la alegría. Y yo creo firmemente, hermano, que la voluntad de Dios es que nos gocemos en la salvación. Pero cuando uno piensa, en primer lugar, en la salvación, piensa que solamente tiene que ver con que Jesús vino a mi vida, transformó mi corazón, me perdonó los pecados y yo voy a la eternidad con Él, que mi alma ya no va a ir a un lugar de tormento, sino que vamos a ir al cielo. Es prácticamente eso lo que cada domingo venimos a recordar y recordamos el precio que pagó nuestro Dios enviando a su Hijo, a Jesucristo, que dio su vida, su sangre por todos nosotros. Eso lo hacemos cada domingo. Pero yo en esta noche no solamente quiero hablar y que debemos gozarnos en la salvación que tenemos, sino quiero que brevemente podamos ver y gozarnos en el Dios de nuestra salvación, en los beneficios que trajo la salvación en cada hijo de Dios. Eso es lo que en esta noche quiero que consideremos, pero muy brevemente, porque sinceramente yo creo que la voluntad de Dios es que cada hijo suyo no solamente disfruta de la esperanza de vida eterna, sino que cada día pueda disfrutar de la presencia de Dios, cada día pueda caminar, experimentar y gustar de caminar con Dios. Eso es gozarse en la persona y en la salvación. Es lo que el salmista David, en el Salmo 34, hay algo que siempre me gustó y que creo sinceramente que todos nosotros, los hijos de Dios, debemos aprender a experimentar el gozo de Dios, el gozo de su presencia. Hay muchos textos en la palabra de Dios que nos hablan de gozarnos en el Señor. Uno de esos es Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 4 dice, regocijaos, no dice solamente gozaos, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Otra vez os digo, regocijaos. Ese es el propósito de Dios, que sus hijos puedan vivir una vida cristiana con mucha pasión. ¿Saben que yo cuando leía esto y me imaginaba y digo, una iglesia apasionada por Cristo, es terrible, tremendo. Lo que ha de ser ver jóvenes, adultos, una iglesia apasionada por Cristo que vive y que se goza de la salvación. Es una iglesia poderosa, es una iglesia dinámica. Por eso el Salmo 34 nos invita y dice el salmista David, dice, gustad y ved, qué bueno que es Jehová. Gustad, disfrutad, experimentad. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir a Cristo en nuestro interior, que produce. Por eso el mismo Señor Jesús en San Juan capítulo 15 nos dice algo que tiene que ver con el gozo de vivir a Dios en nuestro interior. Capítulo 15 de Juan dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo
esté en vosotros y su gozo sea cumplido. Dios desea, el plan de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios, es que yo, en primer lugar, pueda disfrutar cada mañana, cada día, del gozo de la salvación, del gozo que trae la persona de Jesucristo caminando conmigo. El salmista David decía, gustad y ved. Mi pregunta, hermano, en esta noche, te la pregunto vos, pero me lo hice primero yo. ¿Estás disfrutando de la presencia de Dios contigo cada mañana, cada día? ¿Hay algo que nos impulsó en esta noche a venir? ¿Qué tal te fue el día hoy? ¿Disfrutaste de caminar con Él? Yo hice lo que hago siempre. Pero para mí fue un honor caminar con Él en el trabajo, en casa, en todo lo que hago. Es gozarme de la salvación, es poder experimentar a Cristo cada día. Y eso es lo que la palabra de Dios me enseña, que la voluntad de Dios es que yo aprenda a disfrutar de su presencia, a disfrutar y a deleitarme en Él. ¿Saben que a veces creo que Dios desde el cielo estará mirando a su iglesia y mirará y se alegrará porque hay muchos hermanos que disfrutan, que se juegan, que están apasionados? Pero saben que creo que a veces el corazón de Cristo y de Dios está entristecido, porque ve que hay muchos cristianos que juegan a la iglesia, que saben mucho acerca de Dios, saben mucho, pero disfrutan poco. Disfrutan poco. No se deleitan en Él. Y la voluntad de Dios es, Antonio, aprende cada día a deleitarte en Él, a gozar de Él. Hermanos, cuando alguien vive la presencia de Dios, se goza en la salvación, es alguien que transmite en su manera de vivir, en su manera de actuar, la presencia de Dios. Es algo que no se puede ocultar. Es algo que contagia. Siempre me llamó la atención cuando leía el pasaje de Eliseo junto con la tsunamita. Había algo en Eliseo, algo que salía de Eliseo. Yo no sé si era la forma de vestirse, la forma de hablar, la forma de comportarse, pero la tsunamita, cuando hablaba con el esposo, que le pedía que le haga un lugar donde se quede en la casa a morar, dice, entiendo, veo en Eliseo que es un hombre de Dios. Qué hermoso que es esto. Cuánto me gustaría a mí que con mi manera de actuar, mi manera de proceder, mi manera de conducirme, mis vecinos, mis empleados, mis amigos puedan entender que soy un hombre de Dios. Y eso es lo mismo para vos. Y la pregunta ¿es esa la clase de vida que estamos llevando?
¿Disfrutamos de Dios? ¿Contagiamos a Dios? ¿Contagiamos? Somos la persona que cuando llega a un lugar cambia todo. La atmósfera cambia. El clima cambia. Porque hay alguien de Dios que está entre medio. Eso es gozarse en la salvación. Gozarse en el Dios de la salvación es disfrutar. Yo doy gracias a Dios por lo que nos ha permitido vivir, por lo que he podido experimentar, pero ¿saben una cosa? Yo entiendo que Dios tiene mucho más, pero mucho más, mucho, pero mucho más, y quiero más de Dios. Esa hambre de Dios. Quiero en esta noche invitarte a vos también, que puedas anhelar y disfrutar aún más de lo que estamos disfrutando de la presencia de Dios, aún más, deleitarnos y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Cuando alguien vive y disfruta de la presencia de Dios, es algo que no se puede ocultar. Todos se dan cuenta. Pero es más, el corazón de aquella persona que vive la vida cristiana, que disfruta la vida cristiana, que es apasionado por Dios, es alguien que en su corazón desea compartir ese evangelio de salvación a otros. Es apasionado por predicar el evangelio para que otros también alcancen la salvación y conozcan al Dios que cambia vida. Uno lo puede ver eso en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en Filipenses capítulo 1, podemos ver 14, 15, que el apóstol Pablo estaba preso. El apóstol Pablo estaba en Roma, estaba preso. Y había muchos hermanos, dice que la prisión, que él estuviera en prisión, vieron que no se achicaba, al contrario, que disfrutaba, que como dijimos en Filipenses 4, una persona que se gozaba, se regocijaba en Cristo, que era una persona apasionada por Él, que predicaba la palabra. Dice que ese fervor de Pablo hizo que otros también se animaran a predicar, a pesar de que la persecución y jugar su vida por Cristo estaba presente. Pero dice que muchos se animaron a seguir predicando. Muchos. ¿Y saben lo que dice Pablo? Algunos predican por envidia, otros para darme celo, pero no importa. No importa. Jesucristo dice, es predicado y en esto me gozo, que otros conozcan el evangelio. Cuando somos apasionados por Cristo, cuando vivimos en cercanía de Él, cuando nos gozamos en Él, cuando nos gozamos en la persona de Jesucristo, indudablemente nuestro corazón va a predicar el evangelio. Va a ser como decía Pablo en 1 Corintios, dice, el amor de Cristo, dice, me constriñe. El amor de Cristo me mueve para predicar a Cristo. Eso es producto de una vida auténtica, una vida comprometida con Cristo, una vida que conoce y se goza en la salvación. Hay algo que yo debo decir y sinceramente hay algo que siempre rompe la relación con Dios y nos hace perder el sentido de la presencia de Dios y hace que nuestra vida espiritual se deteriore, se marchite y que en vez de vivir una vida gozosa conociendo la salvación, vivamos una vida triste, amargada y una vida que en vez de contagiar vida, contagia tristeza, amargura
Y es cuando el pecado en la vida del creyente es tolerado. No hay situación o prueba o adversidad que pueda robarnos el gozo y la paz. No lo hay. No lo hay. Solamente una cosa nos roba el gozo de la salvación. ¿Saben qué es? Es el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios, lo que hace que nuestro deleitarnos en Él, nuestro alegrarnos en la salvación se trunque y no disfrutemos de Él. Y eso es el pecado. El martes pasado, no es el martes, sino es el jueves, estaba hablando también algo con Gustavo cuando orábamos juntos, y precisamente yo le dije lo que acabo de decir. No debemos permitir, los hijos de Dios, que nadie nos robe ni el gozo ni la paz. Nada nos puede robar. Esto es un legado de Dios. Es la voluntad de Dios que en tu corazón y en mi corazón haya gozo y haya paz. Aún las pruebas más difíciles no deben robarnos ni el gozo ni la paz. Nada puede robarnos. Solamente hay una cosa que puede robarnos y tenemos que tener cuidado que no se anide en mi corazón. La palabra es pecado. Es lo único. Es lo único que rompe la comunión con Dios, que deteriora nuestra vida. El domingo estuvo hablando, espero, no me sale el nombre, David, y habló acerca del pecado en la vida de Sansón. Una persona que tenía un potencial terrible. Dios tenía un propósito grande para él, de bendición, no solamente para su familia, sino para toda la nación de Israel. Pero fue truncado, porque en el corazón de él anidó el pecado, la tolerancia del pecado, jugó con el pecado. Y cuando pensaba que iba a salir como siempre lo hacía, él no sabía que Dios ya se había apartado de él. El pecado es algo serio que no debemos tolerarlo en nuestra vida, hermanos. Eso nos separa de Dios. Por eso es necesario que cada día nosotros, si queremos deleitarnos, disfrutar de la presencia de Dios, no debemos admitir, tolerar el pecado. Estoy seguro que todos nosotros, no estoy diciendo algo nuevo, todos nosotros sabemos que el pecado nos separa de Dios, pero en esta noche yo sé que estoy hablando a cristianos que son maduros y que anhelan disfrutar y anhelamos disfrutar de la presencia de Dios. Queremos un poco más de Dios. ¿Y qué tal si en esta noche nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios vaya hacia lo profundo? A lo profundo de mi ser, y voluntariamente le decimos: Señor, aquí estoy. Y hacemos la oración del salmista. El salmista David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. A veces nuestras oraciones son tan rápidas. Tomamos tan livianamente lo que es el pecado. A veces decimos: Señor, perdóname los pecados.
y no hay un profundo arrepentimiento ni un profundo cambio. Y Dios está ahí queriendo llenarlo todo y no le doy lugar. ¿Por qué? Porque hay pecado todavía que no estoy dispuesto a abandonar. ¿Qué tal si aprendemos en esta noche a buscar a Dios? No es algo, digo esta noche, pero que sea nuestra rutina. Que no pase un día sin que vos o usted cada día busca la plenitud de Dios. Busca la plenitud de Dios. Y cuando lo buscamos, estamos diciendo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Quiero que tú me limpies. No quiero tolerar el pecado en mi vida. No quiero que nada me interrumpa, me anule el sentido de tu presencia. Esto es algo que sinceramente requiere de vos y de mí un compromiso. Si queremos disfrutar de la presencia de Dios, de gozarme en la salvación, hay un solo requisito en la palabra de Dios: es desearlo, es querer comprometerme. ¿Anhelás más de Dios? ¿Te gustaría que tu vida suba un escalón más en el conocimiento de Dios? Pero no ese conocimiento de versículos o de la Biblia solamente, que te llena la cabeza, sino aquel que te golpea el corazón. La única manera es como dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice que si queremos disfrutar de la comunión con Dios y de experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice que debemos presentarnos a Él como un sacrificio vivo. Es la única forma. No hay fórmulas mágicas. Dios no me va a obligar. Ni te va a obligar a vos, ni me obliga a mí. Es algo que voluntariamente yo debo anhelar. Es algo que yo debo querer. Y en esta noche, la motivación que Dios puso en mi corazón para compartirla con ustedes es esta. Es que disfrutemos, que nos gocemos de la salvación tan grande que tenemos, que disfrutemos del Dios de nuestra salvación, que en esta noche podamos examinarnos delante de Dios, que no salgamos de la misma forma que entramos, que en esta noche nos vayamos con hambre de Dios, que podamos examinarnos y decir, Señor, tú me conoces. ¿Saben que a veces en la iglesia podemos poner cara de santos? En la iglesia hasta puedo cambiar mi vocabulario. Hasta puedo tratar a mi esposa con cariño, con amor. Hasta puedo disimular con el hermano la bronca y el odio. Esas son todas cosas exteriores. Pero Dios conoce mi corazón. Dios conoce la vida en mi intimidad, lo que soy. Y si me deleito en Él o no me deleito. Y Dios en esta noche nos invita, si queremos cambiar, si queremos disfrutar, que podamos orar a Él. Que podamos ser sinceros. Si anhelamos un disfrute más intenso, ¿cómo puedo decir? Tener más pasión por Él.
sueño mi vida con mayor pasión. Una iglesia apasionada, viviendo la vida de Cristo. Es algo arrollador. Y me gustaría que usted también sienta en esta noche el deseo de disfrutar más de la presencia de Dios. Yo estoy seguro que usted disfruta, como yo o más tal vez, pero no se conforme con eso. Hay tanto más, tanto más. Pero lo que probé y hasta donde llegué me gustó y no lo cambio por nada. No lo cambio. Tal vez vos estás acá, hay muchos jóvenes y a veces tienen miedo de jugarse. No hay nada más maravilloso que comprometerse, que jugarse. Vivir apasionados por Cristo. No hay. Nada es inigualable. Por eso cristianos que aman, que disfrutan de la salvación, es muy difícil que el enemigo los haga caer. Siempre me acuerdo a Nani, creo que era la de Canigia. ¿Vieron cuando dice yo no cambio mortadela por jamón? Porque sabía, no cambia. Cuando uno vive una vida apasionada con Cristo, cuando vive la vida cristiana, es difícil hacerlo tentar con algo. Porque experimentó el poder de Dios, el deleite de Dios. Y en esta noche yo te invito a eso. Lo quiero para mí. Vamos a buscarlo de parte de Dios. Vamos a orar. Yo les pido que este sea un momento a solas con Dios. Que disfrutemos cada uno. Abramos el corazón y tal vez si hay pecados que tal vez tenemos que renunciar o confesar o decir, Señor, perdóname. Lo maravilloso de esto es que Dios desea que yo lo disfrute y si yo caí, pequé y Él nos dio el remedio también. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios quiere perdonarte. Si el gozo del Señor lo hemos perdido, como lo perdió el salmista David cuando pecó con Betsabé, tuvo que decirle, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. En el Salmo 51, devuélvemelo, Señor. Te necesito. Perdóname. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en tu corazón está el deseo de que tus hijos disfruten de la vida abundante que tú viniste a darnos. Cuando entregaste tu vida en la cruz del Calvario y nos salvaste. Te damos muchas gracias. Te damos gracias por esa salvación. Pero Señor, queremos cada día deleitarnos más en ti. Queremos cada día gozarnos más en ti. Por eso, Señor, al mirar nuestro corazón, te pedimos, si hay pecado que hemos cometido, te pedimos que nos perdones. Queremos que tu Espíritu Santo encuentre en nuestro ser un lugar limpio en donde habites y lo llenes todo. Aquí estamos, Señor, delante de ti, un grupo de tus hijos, anhelando más de ti, gozarnos más en ti. Llénanos, Señor, llénanos de tu presencia.
obra en nosotros. Haznos ser cristianos diferentes, apasionados por ti, comprometidos contigo. Ten misericordia, Señor. Haz de esta iglesia una iglesia apasionada por ti, Señor. Que otros puedan ver que somos hijos tuyos por la manera en que vivimos. Es nuestro deseo, Señor. Llénanos de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.